Alguien había estado acostado ahí recientemente. ¿Y ese colchón? Insistí señalándolo. También debe ser del año pasado, respondió Marcos rápidamente. Otra vez, demasiado rápido, demasiado preparado. Sofía, por favor, estás buscando cosas donde no las hay. Sube, necesitas descansar. El bebé necesita que descanses. Esa noche no pude dormir ni un solo minuto. Me quedé despierta, acostada de lado como me habían indicado los médicos, sintiendo las pataditas del bebé contra mis costillas, intentando convencerme de que tal vez, solo tal vez, realmente había sido un sueño muy vívido causado por las hormonas del embarazo, pero sabía la verdad. Conocía la diferencia entre un sueño y la realidad. Yo había visto a Javier. Había hablado con él. Había sentido su presencia amenazante en mi propio sótano. Mi nombre es Sofía Mendoza. Tengo 34 años y estaba a punto de ser madre por primera vez en mi vida. Después de 5 años largos de intentos fallidos, tratamientos de fertilidad dolorosos y costosos, 2 abortos espontáneos que casi me destruyeron emocionalmente, finalmente lo había logrado. Este embarazo era mi milagro. Era complicado, de alto riesgo desde el principio. Los médicos me habían clasificado como embarazo geriátrico por mi edad y me habían recomendado reposo casi absoluto desde el segundo trimestre. Por eso dejé mi trabajo como arquitecta hace 4 meses. Por eso pasaba literalmente todo el día en casa, en nuestro hermoso hogar de 3 pisos que Marcos y yo compramos hace 3 años con tanto esfuerzo y tanta ilusión. Marcos trabajaba como ingeniero civil en una constructora importante de la ciudad. Ganaba bien. Muy bien, de hecho. Lo suficientemente bien como para que yo pudiera darme el lujo de no trabajar durante los 9 meses de embarazo, sin que tuviéramos que preocuparnos por el dinero. Javier Contreras era su mejor amigo desde la universidad, desde hacía más de 15 años. Habían estudiado juntos, se habían graduado juntos, habían sido testigos en la boda del otro. Javier fue el padrino en nuestra boda hace 8 años. El hombre que siempre había estado ahí para nosotros, que celebraba nuestros éxitos y lamentaba nuestras pérdidas como si fueran propias. Y ahora resultaba que ese mismo hombre llevaba meses viviendo secretamente en mi sótano. Los días siguientes a ese encuentro nocturno fueron extraños de una manera que no puedo describir completamente. Marcos se comportaba completamente normal, atento, cariñoso como siempre había sido durante todo nuestro matrimonio. Me traía el desayuno a la cama, me masajeaba los pies hinchados por las noches. Me preguntaba cómo me sentía cada hora. Acomodaba almohadas detrás de mi espalda cuando me quejaba de dolor lumbar. Era el esposo perfecto, el futuro padre perfecto. Pero yo empecé a notar cosas, pequeñas cosas que antes había ignorado completamente o atribuido a mi propia distracción del embarazo. La comida desaparecía del refrigerador. No de forma obvia, no de manera que pudiera señalar claramente y decir, mira, falta esto. Eran cantidades, sutilezas. Un día preparaba pasta para 2 personas para la cena y guardaba lo que sobraba en un contenedor. Al día siguiente, cuando lo abría, quedaba mucho menos de lo que recordaba haber guardado. El pan que compraba los lunes normalmente nos duraba toda la semana. Ahora desaparecía para el miércoles. Los yogures que dejaba en el refrigerador. Las frutas del frutero. El jugo de naranja que juraba haber dejado medio lleno. Amor, ¿te comiste las últimas 3 manzanas que había en el frutero? Le pregunté a Marcos una tarde mientras él trabajaba en su laptop en la mesa del comedor. Levantó la vista, confundido. Yo no como manzanas, Sofía. Sabes que no me gustan. Además, a ti te dan acidez, ¿no? Por el embarazo. Tenía razón. Las manzanas me daban acidez terrible durante este embarazo. Yo no podía comerlas. Y Marcos nunca había sido fanático de las manzanas. Entonces, ¿quién se estaba comiendo la comida de mi casa? Empecé a prestar más atención. Empecé a anotar mentalmente qué compraba, qué cocinaba, qué guardaba. Y cada vez era más evidente que había alguien más comiendo de nuestra cocina. Alguien que comía cuando Marcos y yo no estábamos mirando. Alguien que se escondía. Una noche, mientras Marcos dormía profundamente a mi lado, decidí bajar de nuevo al sótano. Esta vez llevé mi celular en modo grabación de video, escondido en el bolsillo de mi bata de embarazada. Necesitaba pruebas. Necesitaba algo concreto que demostrara que no me estaba volviendo loca, que no estaba teniendo episodios psicóticos causados por las hormonas del embarazo, como Marcos sutilmente había empezado a sugerir. Bajé las escaleras muy despacio, sosteniendo firmemente el barandal, tratando de no hacer ruido. El sótano estaba completamente oscuro.
Encendí la luz del celular y empecé a revisar cada rincón meticulosamente. El colchón inflable ya no estaba donde lo había visto la vez anterior. Pero encontré algo más, algo que hizo que mi sangre se congelara. Un cable de cargador de iPhone conectado a un tomacorriente detrás de unas cajas viejas. Un cable blanco, nuevo, que definitivamente no era nuestro. Marcos usaba Android desde siempre. Samsung Galaxy específicamente, yo también usaba Android. Un Huawei que me había regalado Marcos el año anterior. Ninguno de los dos teníamos iPhone. Ninguno de nuestros familiares o amigos cercanos que visitaban la casa tenían iPhone. Mi corazón empezó a latir más y más rápido. El bebé se movió inquieto dentro de mí, girando, pateando mis costillas con esos pequeños pies que aún no conocía pero que ya amaba con locura. ¿Buscas algo en particular, Sofía? Casi me caigo del susto. Di un salto tan brusco que sentí un calambre en el vientre. Me giré rápidamente y ahí estaba Javier, parado en las escaleras del sótano, mirándome con esa misma sonrisa tranquila y escalofriante. ¿Cómo demonios había bajado sin que yo lo escuchara? ¿Cómo había entrado a mi casa en medio de la noche? Javier, ¿qué haces aquí? Son las 11 de la noche. ¿Cómo entraste? Se encogió de hombros con una calma que me enfurecía. Ya te lo dije, Sofía. Vivo aquí. Tengo llave. Marcos me la dio hace meses. No, tú no vives aquí, insistí, sintiendo cómo las lágrimas de frustración empezaban a acumularse en mis ojos. Esta es mi casa. ¿Mi esposo y yo? Tu esposo me invitó a vivir aquí, interrumpió Javier acercándose un paso. Yo retrocedí instintivamente. Pregúntale tú misma. Aunque hizo una pausa, ladeando la cabeza. Probablemente te dirá otra vez que estás imaginando cosas, que las hormonas te están afectando, que necesitas descansar más. Subí las escaleras lo más rápido que pude con mi enorme barriga. Estaba jadeando, sudando, temblando. Javier no me siguió. Simplemente se quedó allí abajo, mirándome subir, con esa expresión que ahora reconocía claramente. No era amistosa en absoluto. Era calculadora, fría, casi cruel. Cuando llegué arriba, Marcos estaba en la cocina, preparándose lo que parecía ser un té de manzanilla. Vestía su pijama azul favorito, el que yo le había regalado en nuestro último aniversario. Javier está en el sótano otra vez, le dije sin preámbulos, tratando de controlar mi respiración. Acabo de hablar con él. Dice que tiene llave de nuestra casa. Dice que tú se la diste. Marcos dejó la taza sobre el mesón de granito con un golpe seco. Se acercó a mí y puso sus manos en mis hombros, mirándome directamente a los ojos con esa expresión de preocupación que estaba empezando a odiar profundamente. Sofía, amor, mi vida, necesito que me escuches con atención, dijo con voz suave, casi condescendiente. Estás muy estresada. Este embarazo está siendo extremadamente difícil para ti, tanto física como emocionalmente. Los doctores nos advirtieron específicamente sobre esto. Dijeron que podrías tener episodios de ansiedad, incluso alucinaciones en casos severos. Necesitas descansar más. Necesitas... No me digas que estoy loca, grité, apartándome bruscamente de él. No me digas que estoy imaginando cosas. Yo vi a Javier. Hablé con él. Está en nuestro maldito sótano ahora mismo. No es así, amor. Su voz era demasiado tranquila, demasiado paciente. Pero si te hace sentir mejor, llamémoslo ahora mismo, a su celular, para que veas que está en su departamento, donde siempre está a estas horas. ¿De acuerdo? Sacó su celular del bolsillo de su pijama y marcó el número de Javier. Puso el altavoz para que yo pudiera escuchar. El teléfono sonó 4 veces antes de que Javier contestara. Su voz sonaba somnolienta, como si realmente lo hubiéramos despertado. «Hola, Marcos. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien?» «Sí, Javi. Perdona que te llame tan tarde. ¿Dónde estás ahorita?» «En mi departamento dormido. ¿Por qué? ¿Pasó algo con Sofía? ¿El bebé está bien?» Marcos me miró con esa expresión de «¿ves?», que me hizo querer gritar. «No, todo está bien, solo estábamos verificando algo. Perdona que te despertáramos. Hablamos mañana». «Ok, no problem. Que descansen». Colgó y Marcos me abrazó, pero yo me mantuve rígida entre sus brazos. «¿Ves, mi amor? Está en su casa, donde siempre está. Javier no vive en nuestro sótano. No tiene llave de nuestra casa. Esto está pasando solo en tu mente, pero es comprensible. El embarazo, el estrés, las hormonas. Todo se está acumulando. Mañana llamaré a tu obstetra para que te recete algo que te ayude a relajarte y dormir mejor». Pero yo sabía la verdad. Había visto a Javier. Había hablado con él.
Y esa llamada telefónica significaba solo una cosa. Javier y Marcos estaban trabajando juntos, coordinados, planeando algo. Esa noche, cuando Marcos finalmente se durmió después de casi una hora tratando de calmarme, saqué mi celular y revisé el video que había grabado en el sótano. Mi corazón se hundió cuando lo vi. El video estaba completamente corrupto. La pantalla mostraba solo estática negra y gris. No se veía nada. No se escuchaba nada. Como si algo o alguien hubiera interferido deliberadamente con la grabación. Empecé un cuaderno esa misma noche. Lo escondí en el fondo de mi cajón de ropa interior, debajo de todos mis sostenes de maternidad. Anoté cada cosa extraña que pasaba en la casa, cada desaparición, cada momento en que sentía que algo no cuadraba, cada vez que Marcos decía algo que no tenía sentido o contradecía algo que había dicho antes. Día 1 después del segundo encuentro con Javier. Escuché claramente la ducha del sótano funcionando a las 6 de la mañana. El sonido del agua corriendo por las tuberías viejas. Cuando bajé a verificar, todo estaba seco. Pero cuando toqué las paredes de la ducha, estaban húmedas. Marcos ya estaba arriba conmigo en ese momento, desayunando tranquilamente mientras leía las noticias en su tablet. Día 2. 3 cervezas. Corona desaparecieron del refrigerador. Las había comprado el día anterior específicamente para cuando viniera el hermano de Marcos el fin de semana. Marcos no bebe cerveza entre semana por su dieta estricta. Yo no puedo beber alcohol por el embarazo. Cuando le pregunté, dijo que probablemente las había contado mal en el supermercado. Día 3. Encontré una toalla mojada en el sótano, colgada detrás de la puerta del baño pequeño que teníamos allí. Era gris oscuro. Todas nuestras toallas son blancas o azul claro. Cuando le mostré la toalla a Marcos, dijo que probablemente era vieja, de antes de que nos mudáramos, y que la había dejado ahí olvidada. Pero la toalla olía a jabón fresco, a alguien que se había bañado recientemente. Día 4. La puerta del sótano, que yo siempre dejaba cerrada con seguro desde el primer encuentro con Javier, estaba completamente abierta cuando bajé a buscar una caja de fotos viejas que quería mostrarle a mi mamá. El seguro estaba descorrido desde adentro. Día 5. Encontré migajas de pan en la mesa del sótano. Marcos y yo nunca comíamos en el sótano. Nunca. Ni siquiera teníamos muebles apropiados allí para comer. La lista seguía creciendo día tras día, y mientras tanto, Marcos empezó sutilmente a sugerirme que necesitaba ayuda profesional. Por el estrés del embarazo, decía siempre. Es completamente normal, amor. Muchas mujeres embarazadas tienen episodios de ansiedad severa. No hay nada de qué avergonzarse. Deberías hablar con alguien. Pero yo sabía que no estaba imaginando cosas. Sabía que no estaba teniendo episodios de ansiedad paranoica. Sabía que algo muy, muy malo estaba pasando en mi propia casa. Una tarde, mientras Marcos estaba supuestamente en el trabajo, decidí revisar su laptop. Nunca antes había hurgado en sus cosas personales. Nunca. Durante 8 años de matrimonio, había confiado en él completamente, ciegamente. Pero ahora esa confianza estaba rota. Ahora necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué demonios estaba pasando. Su computadora portátil estaba en su estudio, en el segundo piso. Para mi sorpresa, no tenía contraseña. Eso en sí mismo era extraño. Marcos siempre había tenido contraseña en su laptop por temas de trabajo, por seguridad de información confidencial de su empresa. ¿Por qué de repente no tenía protección alguna? Abrí su correo electrónico con manos temblorosas. Busqué conversaciones con Javier de los últimos 6 meses. Lo que encontré me quitó literalmente el aire de los pulmones. Correos. Docenas y docenas de correos entre ellos, intercambiados durante los últimos 4 meses. Hablando sobre algo que llamaban el plan. Sobre mantenerla calmada. Sobre no levantar sospechas. Sobre esperar al parto. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me daría un infarto allí mismo. Seguí leyendo, bajando por el hilo de correos, sintiendo cómo mi mundo entero se desmoronaba con cada palabra. Un correo de Javier, fechado hace 2 semanas. ¿Estás completamente seguro de que no sospechan nada todavía? Anoche casi me descubre en la cocina cuando bajó por agua. Tuve que esconderme detrás del refrigerador. Esto se está poniendo arriesgado. La respuesta de Marcos. Está demasiado embarazada para ser un problema real en este momento. Además, confía totalmente en mí. Cree todo lo que le digo. La estoy convenciendo lentamente de que tiene episodios de ansiedad y paranoia. Para cuando nazca el bebé y tengamos que actuar, ya habremos preparado todo perfectamente.
Ella firmará lo que sea necesario. ¿Firmar qué? ¿Firmar qué cosa, por Dios? Seguí leyendo con las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. Había mensajes sobre transferencias bancarias, sobre alguna propiedad en construcción que estaban comprando juntos, sobre documentos legales importantes que necesitaban mi firma. Y entonces lo vi. El correo que cambió todo. El correo que me mostró exactamente quién era el hombre con el que había estado casada durante 8 años. Era de hace exactamente 2 semanas. Marcos escribiendo a Javier. Ya hice la última transferencia. $50,000 más a la cuenta que abrimos en las Islas Caimán. Con esto ya tenemos acumulados $230,000 en total. Cuando ella firme el poder notarial después del parto, tendremos acceso completo a todo. Su herencia de sus padres, sus ahorros personales, la casa. Para ese momento ya habremos hipotecado la casa en secreto. Los documentos falsificados con su firma ya están listos. Cuando finalmente se dé cuenta de lo que pasó, ya estaremos establecidos en Playa del Carmen con identidades completamente nuevas. Ella nunca podrá encontrarnos. La respuesta de Javier. ¿Y el niño? ¿Qué hacemos con el bebé cuando nazca? Marcos. El bebé se queda con ella, obviamente, no somos monstruos. Solo queremos el dinero, no arruinar la vida de un niño inocente. Aunque ella probablemente terminará dándolo en adopción cuando se dé cuenta de que no puede mantenerlo sola y sin recursos. Sentí que iba a vomitar. Literalmente corrí al baño y vomité todo lo que había comido en el desayuno. El bebé pateaba frenéticamente dentro de mí, probablemente sintiendo mi angustia absoluta. Mi esposo, el hombre con el que llevaba 8 años casada, el hombre que me había prometido amor eterno frente a Dios y nuestras familias, el padre de mi hijo. Estaba planeando meticulosamente robarme todo lo que tenía. Estaba planeando destruir mi vida completamente, dejarme en ruinas financieras, abandonarme con un recién nacido y huir a otro país con su mejor amigo. Y Javier. Javier estaba viviendo en mi sótano durante todos estos meses, esperando pacientemente el momento perfecto para ejecutar su plan. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Desde antes de que quedara embarazada? ¿Fue por eso que Marcos insistió tanto en que dejara de tomar anticonceptivos hace 2 años? ¿Me embarazó deliberadamente como parte de su plan? Me lavé la cara con agua fría, tratando de calmarme. Necesitaba pensar. Necesitaba ser inteligente. Si ellos sabían que yo sabía, podrían acelerar sus planes. Podrían hacer algo drástico. Tomé fotos de absolutamente todo con mi celular. Cada correo, cada mensaje, cada transferencia bancaria que pude encontrar. Guardé todo en 3 lugares diferentes. En la nube, en mi correo personal, y en una memoria USB que escondí en una caja de tampones en el baño, sabiendo que Marcos nunca miraría ahí. Esa noche, cuando Marcos llegó a casa después del trabajo, actué completamente normal. Le sonreí. Le pregunté cómo le había ido en el día. Cenamos juntos pasta con salsa Alfredo mientras él me contaba sobre un proyecto nuevo de un centro comercial que su empresa estaba desarrollando. Por cierto, amor, dijo Marcos mientras lavaba los platos después de la cena, sin siquiera mirarme. Necesito que firmes unos documentos del banco la próxima semana. Es solo papeleo rutinario. Para actualizar los beneficiarios del seguro de vida, ya sabes. Ahora que viene el bebé, necesitamos tener todo en orden por si algo me llega a pasar a mí. Poder notarial. Seguro de vida. Beneficiarios. Todo encajaba perfectamente ahora. Claro, mi amor, respondí con la voz más tranquila que pude fingir. ¿Cuándo necesitas que los firme exactamente? No hay prisa real, dijo, secándose las manos con un paño de cocina. Después del parto estaría bien, cuando estés más recuperada y tranquila. Después del parto. Cuando estaría física y emocionalmente más vulnerable. Cuando estaría exhausta por las noches sin dormir. Cuando estaría confundida por las hormonas posparto. Cuando sería más fácil manipularme para que firmara cualquier cosa que pusieran frente a mí sin leerla completamente. Tenía 7 meses de embarazo cuando el mejor amigo de mi marido me confesó que llevaba meses viviendo en nuestro sótano. Lo descubrí por casualidad al oír pasos en mitad de la noche y pensar que mi marido caminaba dormido. Pero al bajar, encontré a su mejor amigo sentado en la oscuridad como si fuera perfectamente normal. Aseguró que mi marido lo sabía, que tenían un acuerdo y que yo no debía interferir. A partir de ese momento, se fueron acumulando pequeños sucesos, comida que desaparecía, luces que se encendían solas,
puertas que juraba haber cerrado con llave que se encontraban abiertas. Cuanto más intentaba comprender qué estaba pasando, más me daba cuenta de que mi marido ocultaba algo, y que su amigo no estaba allí por casualidad. El embarazo ya era bastante complicado, pero ahora necesitaba averiguar por qué dos hombres que se suponía que debían cuidarme parecían estar conspirando dentro de mi propia casa. Tienes 7 meses de embarazo, Sofía. No deberías andar bajando escaleras a las 3 de la madrugada. Esas fueron las palabras exactas de Javier cuando lo encontré sentado en nuestro sótano, en la oscuridad total, como si fuera lo más natural del mundo. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que el bebé dentro de mí también se había asustado. Los pequeños golpecitos en mi vientre se intensificaron, como si mi hijo presintiera el peligro antes que yo. Había bajado porque escuché pasos. Pasos pesados, lentos, que no eran de mi marido, porque Marcos estaba arriba, en nuestra cama, roncando con ese sonido característico que yo conocía tan bien después de 8 años de matrimonio. ¿Qué haces aquí?, susurré, aferrándome al barandal de madera que Marcos había instalado especialmente para mí cuando supimos del embarazo. ¿Cómo entraste a mi casa? Javier no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo, como si disfrutara de mi confusión y mi miedo. Lentamente, con movimientos deliberados, encendió una pequeña lámpara de mesa que yo jamás había visto antes en mi vida. La luz amarillenta iluminó su rostro con esa sonrisa tranquila, casi amistosa, que siempre me había parecido reconfortante en los últimos años, pero que en ese momento, en la penumbra de mi propio sótano a las 3 de la madrugada, me heló hasta los huesos. «Vivo aquí, Sofía», dijo finalmente, con una calma que me resultó más aterradora que cualquier grito. «Llevo 3 meses viviendo en tu sótano». Me quedé completamente paralizada. Mi cerebro simplemente se negaba a procesar lo que acababa de escuchar. Las palabras rebotaban en mi mente sin encontrar un lugar donde acomodarse lógicamente. El mejor amigo de mi esposo, el padrino de nuestro futuro hijo, el hombre que cenaba con nosotros cada domingo religiosamente, el que me abrazó cuando perdí mi primer bebé a las 12 semanas, el que lloró conmigo cuando perdí el segundo a las 14. ¿Ese hombre llevaba 3 meses viviendo en mi sótano sin que yo lo supiera? Eso es imposible, logré articular finalmente. Marcos me lo habría dicho. Él me cuenta todo. Javier se recostó contra la pared fría del sótano, cruzándose de brazos con esa actitud despreocupada que me enfurecía y aterraba en partes iguales. Marcos lo sabe perfectamente, Sofía. De hecho, fue su idea. Tenemos un acuerdo muy claro entre nosotros. ¿Y tú? Hizo una pausa deliberada, mirándome directamente a los ojos. Tú no deberías meterte en esto. No es asunto tuyo. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos sin que pudiera controlarlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia absoluta. ¿Cómo podía no ser asunto mío cuando estaba pasando en mi propia casa? En el hogar que Marcos y yo habíamos comprado juntos hace 3 años, con los ahorros de toda nuestra vida. Subí las escaleras como pude, con mi enorme barriga de 7 meses dificultando cada paso. Mis pies hinchados tropezaban con el camisón largo que usaba para dormir. El bebé pateaba insistentemente, probablemente sintiendo mi adrenalina. Cuando finalmente llegué a nuestra habitación, jadeando por el esfuerzo, Marcos seguía durmiendo profundamente, acostado de lado, con su mano bajo la almohada como siempre dormía. «Marcos, despierta ahora mismo». Lo sacudí con más fuerza de la que pretendía. Él abrió los ojos muy lentamente, pestañeando varias veces con confusión. «¿Qué pasa, amor? ¿Estás bien? ¿Es el bebé? ¿Tienes contracciones?» «Javier está en el sótano», prácticamente grité. «Acabo de verlo. Me dijo que vive ahí. Me dijo que lleva 3 meses viviendo en nuestro sótano y que tú lo sabes. Me dijo que ustedes tienen un acuerdo». Vi algo en sus ojos en ese momento. Fue solo un destello, una fracción de segundo, pero lo vi claramente. Pánico puro. Sin embargo, lo ocultó tan rápido que casi me convenció de que lo había imaginado. Su expresión cambió inmediatamente a una de desconcierto y preocupación. «¿Qué? Sofía, amor, eso no tiene sentido. Debes haber tenido una pesadilla. Estás embarazada. Las hormonas te están jugando malas pasadas. Los doctores dijeron que podrías tener episodios de...». «No fue una maldita pesadilla», interrumpí, sintiendo cómo la desesperación subía por mi garganta. Estaba despierta. Lo vi con mis propios ojos, hablé con él. Baja tú mismo y compruébalo si no me crees. Marcos suspiró pesadamente, como si yo fuera una niña terca que necesitaba ser paciente con ella.
Se levantó de la cama lentamente, poniéndose sus pantuflas, y bajó conmigo las escaleras. Yo iba detrás de él, sosteniéndome del barandal, sintiendo cómo mi corazón latía descontroladamente. Encendió todas las luces del sótano con el interruptor principal. La luz fluorescente inundó el espacio completamente. Vacío. El sótano estaba completamente vacío. Solo estaban las cajas viejas donde guardábamos decoraciones navideñas, los muebles que habíamos reemplazado pero no teníamos corazón para tirar, algunas herramientas de Marcos, nada más. ¿Ves, amor?, dijo Marcos suavemente, poniéndome una mano en el hombro. No hay nadie aquí. Fue un sueño muy vívido, eso es todo. Volvamos a la cama. Pero yo no estaba loca. Sabía lo que había visto. Me acerqué al rincón donde Javier había estado sentado minutos antes. La lámpara. Esa pequeña lámpara amarilla estaba ahí, en el suelo, medio escondida detrás de una caja. Me agaché con dificultad y la toqué. Todavía estaba tibia. ¿Y esto?, señalé, levantándola. ¿De dónde salió esta lámpara, Marcos? Nunca la había visto en mi vida. Marcos la miró brevemente, demasiado brevemente. Ah, esa. Debe ser de cuando vino mi hermano el año pasado a quedarse con nosotros. ¿No recuerdas? Probablemente la dejó aquí olvidada. Pero yo recordaba perfectamente la visita de su hermano. Había sido en marzo, hace más de un año, y su hermano se había quedado en el cuarto de huéspedes del segundo piso, no en el sótano. Seguí mirando alrededor y vi algo más que hizo que se me erizara la piel. Un colchón inflable, parcialmente desinflado, escondido detrás de las cajas más grandes. Me acerqué y lo toqué. También estaba tibio.